¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy vamos a analizar al nuevo y próximo mutante mensual, chicos, el Señor Bestial. Así mismo se llama este nuevo mutante que, bueno, no está muy pronto a salir, pero la verdad tampoco está tan lejos, chicos. Este Señor Bestial, les recuerdo que estará disponible en la tienda el próximo 22 de enero, o sea, en 10 días. Estará presente tanto su versión básica como siempre, ¿no? $10, pero su versión en oro, 3200 de oro, lo cual es una pequeña polémica porque, claro, venimos del Black Ice por un precio de 3200, pero claro, lo tomamos con la excusa de que era mutante mensual de enero y pues ya venían haciendo eso desde el 2024. Pero claro, este otro mutante también costará 3200 de oro, así que no sabemos si de forma indirecta Celsius nos está anunciando que pues los mutantes mensuales ahora estarán costando 3200 de oro. No se ha dicho nada al respecto, pero bueno, serían dos mutantes mensuales seguidos que cuestan 3200 de oro. Así que, chicos, hoy, como ya saben, vamos a hacer el video análisis, recomendación de orbes. Vamos a hablar de sus estadísticas reales para que sepan si valen la pena o no. Y bueno, hago este video rápido porque, como ya saben, esta semana también estará disponible en la tienda la llama Sensei, ¿no? El mejor zoomorfo del videojuego. Y bueno, querrán saber si este nuevo Señor Bestial, pues al parecer puede ser mejor que la llama Sensei o no. Así que, chicos, los invito a dejar ese poderoso like y a suscribirse, chicos, para que principalmente no se pierdan los videos comprando al Señor Bestial cuando esté disponible en la tienda, y por supuesto para que lo podamos probar en el PvP al máximo, porque la verdad es un mutante que sorprende en un par de estadísticas que ya lo verán, ya lo verán. Así que, chicos, no olviden activar esa campanita. Así que, bueno, chicos, igualmente también hablaré de él también pronto, porque ya por hacks y por otra cosa ya hay gente que tiene este mutante, y la verdad, bueno, para los que quieran, igualmente ya saben que lo pueden ver aquí en la Mutopedia, al lado de la llama Sensei, chicos, ¿no? Versión básica, bronce, plata, oro y en platino. Obviamente lo importante es su versión en platino, que la verdad la skin del mutante, bueno, está simplecito, ¿no? Para gustos hay colores, para mí no me desagrada, pero me parece cómica. Me parece cómica simplemente, pero es cierto que las ideitas un poco cortas. Pero bueno, chicos, a lo importante, a lo que vamos, estadísticas. Señor Bestial, mutante doble zoomorfo que tiene la habilidad de respuesta mutante legendaria con un ataque zoomorfo, o sea, el segundo ataque, ¿no? Que es múltiple, normalito, ¿no? Chicos, estadísticas numéricas, ¿no? Tiene una velocidad de 3.57, la verdad, obviamente para el meta actual es una velocidad ultra lenta, muy lenta. Ya saben que este tipo de mutantes pues no triunfan a no ser que tengan respuesta, que de hecho, como lo he dicho, este mutante tiene respuesta. Bien, tiene una vida total de 4882 puntos, lo cual no es una vida de tanque, pero no es mala vida. Para darles un ejemplo, pues el Capitán Barbanegra tiene esa vida, solo que el Barbanegra es heroico. Pero bueno, chicos, casi 4900 de vida, la verdad no está mal. Obviamente con una buena combinación puede tener una vida suficiente. Ataques, chicos, importante, ¿no? El ataque individual, ¿no? Te muestra que tiene 1954 puntos. Pero bueno, chicos, el daño real pues hace que tenga más. Sí, chicos, tiene un pelito más de daño. Tampoco es una locura, pero es importantísimo. Tiene un daño real de ese ataque individual llamado Ira del Señor de 1984 puntos. Ojo, casi un daño de 2000 puntos. Casi un daño tipo heredero de los 5 anillos. Así que cuidado con el individual. En resumen, pega bastante fuerte. Y, chicos, el daño múltiple, que es lo más impresionante. Sí, lo más impresionante, chicos. Ahí te muestra que tiene un daño individual de 1390. Pero no, chicos, tiene un aumento de daño incluso un poco más grande que el individual, chicos. Daño real de ese ataque múltiple, chicos, 1000
1576 puntos, chicos, y esto directamente lo convierte en el segundo mutante con el mayor ataque múltiple del videojuego, superando pues al Barba Negra por bastante, superando al Emperador Helado, no por tanto, ¿no? Supera al Capitán Barba Negra por unos 30 puntos y al Sakurabochi, perdón, es que me confundo con el top. Con el Emperador Helado por unos 30 puntos. Tampoco es una diferencia. Igualmente les recuerdo que el primer lugar es Breakmaster y tiene como 1960. Pero para que lo vean, chicos, 1576 puntos de daño múltiple. Segundo mayor ataque múltiple del videojuego. Habilidad de respuesta, chicos, desde un inicio es 20%. Pero el mutante cuando alcanza el nivel 25, su habilidad de respuesta alcanza el 40%. Así que sí, chicos, el señor Bestial es una bestia en cuanto a daño y a respuesta. Sus únicas debilidades, claramente, como lo están viendo, es su velocidad y que no es un tanque, pero no es mala. Pero en cuanto a daños, estamos hablando de muy buen mutante, buen daño individual, el segundo mejor múltiple del videojuego y 40% de respuesta. Este papu sí o sí definitivamente se puede convertir en el mejor zoomorfo de respuesta del videojuego, porque tiene el daño para ello, tiene un daño múltiple que a veces le hace falta a otros zoomorfos, ¿no? Y la verdad, 40% de respuesta es una locura total. Déjenme en los comentarios qué opinan del mutantito, pero bueno, antes de ir con la recomendación de orbes, claramente les estoy diciendo que este mutante va a estar muy bueno. Va a estar decente, principalmente por culpa de eso, de esa falta de velocidad y esa falta de vida, pero va a ser un mutante muy importante para enfrentar sables más lentos, obviamente, y bueno, no Breakmaster, no, porque el Breakmaster ataca primero y tiene ese ataque Cyber que te borra del planeta Tierra. Así que vamos con las comparativas. Hay dos mutantes muy importantes que han predominado en la respuesta como los zoomorfos para la comparativa: Leviatán y por supuesto Descolorido, ¿no? Tenemos que comparar sí o sí este par de mutantes para que sepan cómo está el señor Bestial. Cualquier cosa, chicos, Descolorido, un mutante que tiene 2086 puntos de daño individual, tiene unos 100 puntos más que el nuevo mutante, pero Descolorido tiene 35% de respuesta. Aún así, Descolorido, como lo están viendo, es mucho más rápido, pero tiene menor vida, pero es preferible eso con la velocidad que tiene. Y bueno, 35% de respuesta y un mutante bastante importante. Pero lo malo es que a veces de coloridos se le nota que le hace falta ese ataque múltiple. Pero claro, es porque es veloz. Descolorido, la verdad, tiene mucha respuesta, tiene buen daño, una vida que podía ser mejor, pero su velocidad lo ayuda en ello. Simplemente para que vean el ejemplo, ¿no? Para mí, el no mutante, obviamente, en temas de respuesta, va a estar mejor, o sea, va a estar mejor que Descolorido. Ya si hablamos de eficiencia, puedes que Descolorido por el tema de la velocidad y ese pelito más de daño puede ser mejor, pero si hablamos ya en el modo de tanqueo y de enviar respuesta al rival, el nuevo mutante va a ser mejor. Y bueno, Leviatán en el tema de respuesta ya se queda más atrás, pero Leviatán es otro mutante parecido porque tiene múltiple, ¿no? Es por eso, ¿no? Bueno, este no lo quiero ver. ¿Dónde está el otro? Ah, no, este sí. Bueno, este sí. Ok, Leviatán tiene menos velocidad, 4.17, 4600 de vida. Tiene menos vida que el nuevo mutante. El daño individual, creo que tienen el mismo daño individual. Puede que eso sea así. Y el múltiple, obviamente, sí hay bastante diferencia, ¿no? Leviatán puede pegar bastante. ¿Qué pasa? Que a veces Leviatán, ese ataque galáctico, más que todo es para enfrentar a los counters. Imagina tener un daño múltiple, el segundo mayor ataque múltiple zoomorfo, que es lo que tiene el nuevo mutante, para enfrentar sables. O sea, ¿me entienden? Eso es una diferencia abismal con esa cantidad de respuesta. Así que claramente será mejor que Leviatán también en el tema de respuesta, porque Leviatán apenas tiene 30% y Leviatán tiene un poquito menos de daño, igual que menos daño que el Descolorido. Así que, bueno, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Es doble zoomorfo. Es doble zoomorfo. Así que, chicos, resumen del señor Bestial. Va a ser sin lugar a dudas el mejor zoomorfo de respuesta del videojuego. Eso está más que claro, porque tiene un daño de casi 2000 puntos y 40% de respuesta. Aunque bueno, claramente
a medida que le pongas un orbe de respuesta va a ser mejor que un descolorido, porque si los ponen ambos sin tantos orbes, pues obviamente va a haber mucho parecido, pero mientras potencies la respuesta de este y el otro, pues claramente el señor bestial se va a ver más reflejado con ello. Tiene más vida, no por mucho, pero mientras más vida va a ser una pesadilla para los sables, ¿no? En el tema de la respuesta, pero lo que a mí más me interesa es ese ataque múltiple que, pues bueno, entre la respuesta y ese ataque múltiple creo que puede remontar partidas, pues obviamente contra los rivales de genética, sable, mítico, otros más. Pero bueno, hay que cuidar su vida y calcular bien el tema de su velocidad. Así que vamos con la recomendación de orbe, chicos. Claramente lo probaremos en combate cuando lo tengamos al máximo, pero fácilmente se pueden deducir muchos orbes para él. La primera y la que me parece la mejor de inicio es la de Forta, vida y respuesta. Claramente un orbe de fortalecimiento porque velocidad le cae bien, pero no lo potencia al máximo. Entonces, si este mutante llega a atacar fortalecido, imagínate lo que hará ese ataque múltiple y por supuesto lo que también hará el ataque individual, porque no subestimemos su ataque individual. Está fuerte el orbe de vida porque obligatoriamente en un mutante tan lento y un mutante que tiene tanta respuesta, el orbe de vida va a ser el factor que haga que dure más, y si un mutante dura más de este calibre, pues obviamente hace más daño, ¿no? Y el orbe de respuesta, porque sería un pecado no aumentar la respuesta de este mutante, o sea, no aumentar la vida de este mutante, perdón, la respuesta, sería un pecado, para serles muy sincero, tratar de pasar ese 40% de respuesta a casi 60% o 60% dependiendo del orbe, y eso va a ser una demencia total. La segunda combinación es la misma, solamente que en esta vamos a cambiar el orbe de Forta por uno de velocidad, simplemente para que aquellos veloces del meta no nos saquen 3 turnos. Es que mayormente si son 11 y pico, 12, van a sacar 3 turnos, pero más que todo aquellos no nos saquen 3 e incluso otros no nos saquen 2 turnos. Así que el de velocidad creo que no es lo mejor, pero es lo típico, que hay situaciones contra veloces intermediarios que no quieres que te dobleguen ese turno y tú papearlos. Tercera combinación, que la verdad esta es un poco interesante, pero como lo digo, muy situacional, es la de velocidad full respuesta. Esta es para trolear un poco porque mayormente si vas full respuesta te van a ignorar. Entonces tú vas a buscar atacar primero y cuando ya les toque atacar a ellos, pues literal ya los has rematado, porque este mutante tiene buen daño, le vas a quitar buen daño y cuando les toque recibir la respuesta después del turno de él, es lo típico, es una locura total que puede remontar, ¿no? Y última combinación también ahí para variar un poco, simplemente fortalecimiento full vida, ya que full vida, mientras más vida más va a tanquear, es más que claro, y más respuesta va a otorgar, porque ya 40% de base es una locura total, está buenardo, pero como lo he dicho, aumentar también viene bien, pero full vida y ese Forta, ambas cosas se combinan, aumentar el daño fortalecido, que el rival reciba respuesta y luego rematarlo fortalecido, también es algo bueno. Se pueden ir pensando si vas directamente a enfrentar otros mutantes sable de respuesta, pues obviamente puede haber alguna que otra combinación con absorción de vida o escudo, pero de inicio y obviamente siguiendo el estándar, estas son las mejores combinaciones. Así que déjenme en los comentarios, chicos, qué otra combinación de orbes cree que le parezcan para este mutante. Así que, chicos, en resumen, el señor bestial va a estar bastante, pero que bastante bien. Claramente, si ya tienes un descolorido, si ya tienes un Leviatán, tal vez no lo necesites tanto, pero claro, te vuelvo a recordar, este mutante es diferente simplemente por el hecho de ese ataque múltiple y porque puede ser más tanque que estos dos que te acabo de mencionar. Pero como te he dicho, si tienes estos dos, más que todo el descolorido, es verdad que el Leviatán está un poco obsoleto, pero su velocidad lo ayuda. Pero si más que todo tienes descolorido, no creo que necesites tanto al nuevo. Pero como lo vuelvo a repetir, no hay que subestimar ese ataque múltiple que a lo mejor te dé la victoria que no te puede dar un descolorido. No, Manu, ¿qué es mejor? ¿El nuevo mutante o la llama Sensei? Claramente, chicos, la llama Sensei, principalmente para cómo está el meta actual. La llama Sensei que es más rápida que el Brave Master y eso es lo que hace la diferencia. El nuevo mutante obviamente le puede otorgar mucha respuesta que haga que reciba el Brave Master, pero es que el Brave Master, el tema del múltiple cyber es que liquida cualquier zoomorfo que sea más lento que tú, pero para algunas estrategias lo típico, ¿no? Para que no tarjeteen puede funcionar. Así que, chicos,
Nuevamente, señor Bestial, la verdad, resumen rápido por si no han entendido, que ya lo he explicado todo. El señor Bestial va a estar bueno, va a ser un mutante zoomorfo de respuesta que ya descolorido de por sí cambió a los mutantes de respuesta zoomorfos, pues el señor Bestial va a volver a cambiar esto. Lo malo es la velocidad, lo único malo es la velocidad, porque la verdad estoy conforme con su vida, sus daños están increíbles, más que todo ese múltiple, y por supuesto la respuesta es lo más bestial. Señor Bestial, la respuesta bestial. Pero eso, chicos, la velocidad es su única debilidad, pero la verdad va a estar bastante, pero que bastante recomendable. No más que la llama Sensei, y si ya tiene descolorido, tampoco este mutante sería una urgencia, pero les recuerdo que por supuesto lo vamos a probar en el canal, así que no olviden suscribirse, chicos, activar esa campanita, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get